una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en vivo, por YouTube, por Twitter y por Facebook. Morena tiene decisiones trascendentales esta semana. Tiene que tomar decisiones fuertes, importantes, que se proyectarán incluso en el próximo gobierno, porque habrá de definir quiénes van a ser los que encabecen el esfuerzo de Morena en 9 estados, incluida la Ciudad de México. Tendrá que designar, como se comprometió, a el próximo 10 de noviembre, el próximo viernes, dar a conocer quiénes van a ser sus candidatos en todas estas entidades. Se trata, además, de la primera, déjenme decirlo de esta manera, operación política importante de la actual candidata a la presidencia, de Claudia Sheinbaum, en quien recayó con el bastón de mando la confección y el armado de las estrategias políticas de Morena hacia el 2024. Y una de ellas, por supuesto, es la definición de las candidaturas en estos 8 estados y la Ciudad de México. El tema es complicado, encontrar la cuadratura, el círculo de este conjunto de candidaturas supone una operación política que tiene un alto nivel de dificultad, porque por un lado tendrá que conciliar uno, el resultado de la encuesta con que se van a elegir a los candidatos, aunque no será el único criterio. Hay otro impuesto por la autoridad electoral sobre paridad de género que obliga a presentar a 5 mujeres y 4 hombres entre las 9 candidaturas. Hay incluso hoy una propuesta de algún magistrado electoral del Tribunal Federal Electoral que está proponiendo que sean 4 mujeres y 4 hombres, pero sobre 8 candidaturas, dejando fuera a Yucatán, que ya tiene su propia ley para definir con criterios propios el tema de la paridad de género para la definición del candidato en Yucatán. Tendrá que conciliar eso, tendrá que conciliar también la competitividad, porque puede darse el caso de tener un candidato que sea el que gane la encuesta y, sin embargo, tenga que ceder su lugar por el criterio de paridad de género, y por supuesto eso significaría o podría implicar que no fuera el más competitivo el que encabece el esfuerzo. Y por último, hay también criterios políticos como el efecto que tendrá esta geometría variable en las aspiraciones y el conflicto entre grupos internos que apoyan a uno u otro u otra
candidato. Vamos a entrarle a discutir sobre este tema en una semana que tiene, francamente, todos los ojos puestos sobre la definición de las candidaturas de Morena, justo por lo que le decía, por la trascendencia que tiene para la candidata y para el eventual próximo gobierno en caso de que finalmente se imponga en las urnas. Me da mucho gusto que esté con nosotros Pablo Amílcar. Él es diputado de Morena. Te recibo con mucho gusto. Pablo, ¿cómo estás? Pepe, buenas noches. Qué bueno poder platicar contigo y con tu auditorio. Es, en efecto, tiempos intensos los que se están viviendo en Morena, en todos los partidos, creo yo, pero específicamente por la, el tamaño de la decisión que se tiene que tomar en Morena. Están siendo momentos fuertes, es decir, las gubernaturas que se van a definir son muy importantes, ni más ni menos que la Ciudad de México, ¿no? que ha sido un bastión de la izquierda durante mucho tiempo, la Ciudad de México y entidades muy importantes con mucha población que van a definir en gran medida también la elección presidencial. Entonces, hay una, digamos, es un ejercicio pues muy interesante porque se están estrenando estos mecanismos, digamos, el estreno de los mecanismos, por ejemplo, de consulta estadística, como son las encuestas, se hizo con la candidatura a la presidencia de la República, así lo prevé el Estatuto de Morena, y ahora se harán también con las gubernaturas. Se había hecho ya un ejercicio similar para la elección anterior, en 2021, pero ya todavía con los diputados federales, los senadores, y ahora es en los ejecutivos donde se hará esta consulta, y es un tema muy interesante, ¿no? Ahorita, digo, pues no son los tiempos electorales todavía, se va a hacer la consulta para definir a los coordinadores de la defensa de la transformación como tales, pero obviamente esto es la antesala a las grandes definiciones que vienen hacia el 2024. Sin duda, saludo también a Guadalupe Echeverría. Guadalupe, un gusto saludarte, qué bueno que nos acompañas en una semana clave, decisoria para el futuro del proceso electoral, para la presidencia, para la candidatura, incluso para el próximo gobierno. Es la primera operación, el primer reto importante de Claudia Sheinbaum, de operación política hacia la elección y el eventual gobierno. De un lado, fíjate, porque buena parte, digamos que de la atención está puesta, Guadalupe, en dos argumentos sobre la Ciudad de México. Si finalmente resultara el ganador de la encuesta Harfuch y lo bajaran, entonces se interpretaría como un debilitamiento de la propia Claudia. Si en cambio jugamos de la otra manera, también se le iría mal. Parece que está como en una situación, en un dilema. En un dilema porque el conflicto que se ha generado en la Ciudad de México parecen enfrentar a el favorito de las encuestas con quien representa, como hemos podido ver en la defensa que han hecho de ella muchas de las corrientes internas de Morena, el proyecto o, digamos, una candidata que responde a una trayectoria de cuadro de la izquierda desde hace muchos años y que parece chocar con el, digamos, pragmatismo que supone solamente pensar en que la encuesta, en este caso el puntero Harfuch, pueda definirla. Pues mira, yo creo que más que definir un tema de debilitamiento político, porque me parece que no hay una forma de responder, ¿no? Con esa contundencia que tú lo planteas. La verdad, yo no lo vería como un debilitamiento. Cualquier definición yo creo que va en abono a un principio democrático que nos hemos dado como movimiento, como partido, de darle participación, y la doctora Claudia ha sido, desde mi punto de vista, cuidadosa, ha dejado estos procesos en cada uno de los estados
que las compañeras y compañeros que tengan interés de participar, pues lo estén haciendo. Así lo hicimos, creo que en la ciudad lo estamos haciendo bien. Han dicho mucho a través de diferentes espacios de que la doctora tiene una definición. Yo creo que no la tiene, tan no la tiene que yo puedo estar participando abiertamente y apoyando a la compañera Clara Brugada. No he tenido de parte de la doctora ninguna definición de apoyar a Omar. Entonces me parece que en principio eso no creo que sea un tema de que si ella vaya a hacer la decisión que se tenga que tomar, va a ser una decisión respetando al clamor popular. Eso creo que nos va a dar esta posibilidad. Así pasó con ella, este sentimiento de ir encontrando muchas voces que se fueron sumando para que Claudia quedara como coordinadora nacional. Eso me consta porque construí con ella 2 años de mi vida para estar convenciendo y logrando que muchas mujeres se sumaran a este sentimiento que por primera vez en la historia se tenga una mujer que destine en sus manos, que tome en sus manos el destino de nuestra nación. Entonces, me parece que en la Ciudad de México hay un antes y un después de lo que ha ocurrido de todos estos años. Sí creo que la consecuencia y la consolidación y la exigencia donde más ha sido es en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido precursora y ha sido una de las referencias importantes para lo que ha ido transitando la evolución democrática de la nación. Entonces me parece que lo que ocurre en la ciudad sí tiene, digamos, un significado, pero este significado yo estoy convencida que quienes hemos estado participando de cerca en el desarrollo democrático de la ciudad sabemos que el viraje va a ser para la izquierda, el viraje va a ir en consecuencia, y en ese ánimo estamos muchas y muchos, de que la diferencia entre un proceso y otro, entre el 21 y el 24, se van a leer de manera diferente, nos vamos a organizar de manera diferente y vamos a tener, por supuesto, los cuidados para que la ciudad se fortalezca con un perfil que sea consecuente en profundizando la transformación. Perdón que te interrumpa, Guadalupe, perdón que te interrumpa, pero antes de seguir, nada más esclarecer una cosa. A ver, tú crees que se va a respetar el resultado de la encuesta. Sin embargo, aún respetándose el resultado de la encuesta, tienes otros criterios que vas a tener que armonizar, por ejemplo, paridad de género. Puede darse el caso de que Harfuch gane la encuesta y, sin embargo, tenga que ceder su lugar por el criterio de paridad de género. Es decir, hay una negociación política necesaria, a ver, inevitable, detrás no solamente de la ciudad, sino del alineamiento de 9 candidaturas. Mira, yo creo que han hecho que se prevalezca en el ánimo en algunos sectores de la percepción de que Omar gana la encuesta. Yo tengo otras encuestas y bueno, veo ahí a mi amiga, la diputada Lidia, que también hemos estado participando y ya le tocará opinar, pero en el sentimiento que nosotros hemos ido desarrollando es que no es ese mito que nos quieren vender de que Omar representa a la clase media, representa a las clases medias altas. Mira, ese mismo mito lo vivimos cuando Claudia decidió hacer la propuesta para coordinar el país. Había estados donde Claudia no era tan conocida y fuimos haciendo un trabajo para que ella fuera conocida. Se decía que Marcelo era la propuesta de las clases medias altas y pues eso no ocurrió. O sea, ahí están los resultados. Entonces me parece que Clara es competitiva, Clara no solo abraza el tema de género, también abraza la capacidad de ser una mujer que ha dado resultados de buen gobierno. Déjame presentar y sobre todo saludar a la diputada Lidia Bárcenas, diputada también de Morena. Lidia, muchas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, buenas noches, José, buen día. Saludo también a todo tu auditorio y a mis compañeros legisladores. Buenas noches. Déjame preguntarte, Lidia, porque, a ver, es interesante. Buena parte, digamos que de los reflectores se han puesto en la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de México es 7% del voto del total de las gubernaturas que van a estar en lisa en 2024. Tienes estados muy poderosos en términos de votos, como son Jalisco, Veracruz y otros.
Sin embargo, quizá en este momento, donde es más claro que una mujer va de puntera en las encuestas, es Veracruz. En el resto, van a tener que hacer una operación política, necesariamente por la necesidad de armonizar los criterios. ¿Por qué crees que se ha concentrado todo en la pelea en la Ciudad de México? O por lo menos la que mayor visibilidad ha tenido. Bueno, primero agradecerte por la pregunta, José, y segundo decirte, bueno, una parte muy importante de la izquierda se da en la Ciudad de México. Aquí es el centro del país, se han centralizado de alguna manera gran parte de las decisiones y de la lucha de la izquierda. Todos los reflectores están justo en la Ciudad de México porque la Ciudad de México representa el corazón de la izquierda y en donde se fueron desarrollando muchas batallas. Nosotros entendemos, como bien tú lo dices, un porcentaje quizá no es el mayoritario a nivel de las 9 entidades en donde va a haber la Así elección. Sin embargo, consideramos que la Ciudad de México, al ser parte en donde la izquierda surge y donde se han dado las luchas más importantes, se convierte en el centro del país y desde donde lo que sucede en la Ciudad de México repercute. El movimiento de regeneración nacional, la izquierda antes de la llegada de Morena, pues surge particularmente de la Ciudad de México, ni más ni menos nuestro líder nacional, su primer gobierno fue en la Ciudad de México y a partir de la política pública, a partir pues de todas las acciones que llevó a cabo en beneficio de la ciudadanía, pues representa luego una ejemplificación mayúscula a nivel nacional. La misma doctora Claudia Sheinbaum, que primero gobernó Tlalpan, luego llegó a la Ciudad de México y ahora nace, ¿verdad?, del centro del país, del corazón que nosotros le llamamos de izquierda, hacia todo el país. Entonces, los reflectores están en la Ciudad de México justo porque en la Ciudad de México es donde se han implementado como en un primer ejercicio de diferentes políticas sociales desde la izquierda y luego de ahí se replica en todo el país. Por eso no es menor la decisión que va a tomar la ciudadanía y que va a comunicar el partido el próximo viernes, porque la Ciudad de México ha sido un ejemplo de gobernanza, algunas políticas públicas implementadas no solamente en el gobierno de Andrés Manuel, ahora con la doctora, se han de alguna manera diversificado en todo el país. Entonces nosotros creemos que el que una mujer como Clara Brugada quede como la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, va a replicar nuevamente en todo el país. Recordemos que algunas de las políticas públicas instaladas desde la alcaldía de Iztapalapa, como por ejemplo algún programa como el de los niños, Mi Beca para Empezar, empezaron algunas de estas políticas en la alcaldía Iztapalapa y luego las llevamos al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues el mejor ejemplo pues son los programas sociales que hoy tenemos y que se han convertido en el sello emblemático de este gobierno, de la Cuarta Transformación. Déjame tomar, perdón que te interrumpa, déjame tomar tu idea porque me parece muy interesante, voy contigo, Pablo. No sé si coincidas el tema de la Ciudad de México por ser un bastión de la izquierda desde, bueno, déjame decirte, desde el siglo pasado, desde 97. Sí. Pero ¿es eso? ¿Tú coincides con eso? ¿O es que en la Ciudad de México, a diferencia de otros estados, estamos viendo un enfrentamiento entre dos perfiles muy distintos? Digamos, entre una política mucho más pragmática que representaría Harfuch, ¿no? El que más ha brillado hasta ahora en las encuestas, aunque conocemos también los errores y las manipulaciones de las propias encuestas, frente a una candidata pues, que se presenta como eso, como un cuadro con amplia trayectoria dentro de la izquierda que defiende el proyecto, digamos, desde los originarios y que eso le permite identificarse con las corrientes
como le llaman internamente, los más puros o los fundadores. ¿Cuál de las dos te convence a ti más? ¿Cómo lo explicas? Pues mira, yo creo que hay un poco de ambas, es decir, esta es una ciudad de izquierda. La verdad es que fue la primera entidad federativa que gobernó la izquierda, con el ingeniero Cárdenas en 97, como bien señalas, y eso no fue menor, es decir, es un cambio que trajo la transición. Si tú recuerdas, en 97 precisamente se inaugura la transición democrática con la mayoría en la Cámara de Diputados de oposición. Y eso fue en gran medida por la votación que hubo en la Ciudad de México. Prácticamente toda la Ciudad de México se ganó y eso implicó que iniciara un proceso político distinto y la ciudad ha sido muy consciente de este peso político que tiene. Como decía Lidia, hay tal vez el peso electoral en cuanto a población, en cuanto a padrón electoral, no sea tan alto, pero el peso político que tiene la ciudad es impresionante, obviamente define muchas cosas, es un referente en gran medida político, y la ciudad es de izquierda, eso se ha definido siempre. Tal vez, digamos que en la elección anterior hubo una sorpresa, pero la ciudad sigue manteniéndose de izquierda, las encuestas hoy muestran eso, y lo que decimos es, bueno, las encuestas pues, son fotografías de algún momento, algunas bien hechas, otras son hechas para generar opinión, no solamente miden la opinión y se publican en gran medida para generar opinión. Conocemos encuestas de ambos tipos, ¿no? Unas que generan opinión, otras que son estudios serios, y veremos cómo se define. Yo digo, también tenemos que ver los ponderadores, o sea, lo que queremos es que la encuesta sea lo más cercano a, digamos, al impacto electoral que puedan tener, porque lo que necesitamos es un defensor de nuestro movimiento, de la Cuarta Transformación, sólido, fuerte, y nosotros creemos que este momento va a ser, digamos, definitivo para la ciudad. Todos dicen que vamos a ganar la ciudad también, o sea, tenemos muy buenas encuestas para la ciudad, y sin duda yo digo que no tenemos que confiarnos. Obviamente tenemos que actuar de una manera muy sólida, generando una buena campaña, teniendo buenos candidatos, no solamente a la jefatura de gobierno, sino a todos los demás puestos de elección popular, pero creemos que debe tener ese perfil, es decir, que el candidato sea un candidato de izquierda, la candidata, que tenga una formación social, ¿no? Que tenga un perfil que pueda defender lo que se ha logrado en la ciudad. Oye, pero es que Pablo, justo, perdón que te interrumpa, pero es que justo esa es la discusión que hay en la confrontación en la Ciudad de México. Un candidato de izquierda versus uno, digamos, que ha servido al gobierno de Sheinbaum, pero es, digamos, un recién llegado, por decírtelo de alguna manera. Ese pero es Clara también tiene números muy buenos, Clara. Es decir, no es que sea una u otra cosa. Clara tiene un perfil y tiene números suficientemente buenos para encabezar y tener una muy buena votación. Es decir, también aquí cuenta el movimiento, como dicen los mercadólogos, la marca, ¿no? O sea, quien encabece la candidatura de Morena va a tener una votación altísima. Y obviamente lo que necesitamos es que sea el mejor para que sea más contundente esta votación, y Clara también lo tiene. Es decir, no es una disyuntiva entre no tener tanta votación y, digamos, una persona de izquierda. No, yo creo que los dos son buenos candidatos. Creo que Clara ha demostrado, no solamente en su gobierno, sino también en las mediciones estadísticas. ¿Te parece, Harfuch, te parece que es un hombre de izquierda? ¿Solamente por haber servido al gobierno de Sheinbaum? Mira, eso yo no entraría a calificar a Harfuch en ese sentido, pero lo que me planteo es que pues hay trayectorias, y la trayectoria de Clara a mí me parece pues que sí es una mujer claramente de izquierda. Yo recuerdo que la conocí en 97, justo en esa elección, era diputada federal y estaba en la Comisión de Desarrollo Social haciendo cosas avanzadísimas, y que después aplicó en su gobierno, en los gobiernos en la ciudad, en Iztapalapa específicamente. Entonces, decimos, pues, obviamente el perfil, obviamente, digamos, la experiencia que ha tenido en torno a un gobierno social, es lo que necesitamos
para seguir esa formación de izquierda. Es decir, te decía yo hace un momento, no solamente son derechos, son libertades también que tenemos que defender desde la izquierda, y esa película, digamos, ese escenario lo tiene muy claro, muy clara, ¿no? Muy claro, clara. Es decir, tenemos no solamente que darle gobernabilidad a la ciudad, y ese es un tema muy importante, el tema de la seguridad, por supuesto que es importante, sino tenemos que seguir desarrollando derechos, tenemos que seguir defendiendo libertades, y ese es el matiz que me parece que hay que poner en el centro de la decisión que va a tomar nuestro movimiento. Guadalupe, déjame insistir, vienen de un proceso, el de la candidatura presidencial, que al principio parecía, ¿no?, que iba a preservar la unidad. De hecho, ese fue el propósito incluso de las reglas que puso sobre la mesa el presidente López Obrador, y acabó en una relación muy tortuosa, ya no sé cómo llamarla, si separación, distanciamiento, congelamiento, cuasi ruptura de Marcelo Ebrard, que también el próximo viernes va a anunciar para dónde va a jalar, si se queda, si se va, si compite, etcétera. Y lo que tiene enfrente en Morena esta semana es una decisión política importante en el que, tomando la palabra que utilizaba Pablo, los ponderadores son difíciles de articular. Resultado de la encuesta, paridad de género y alinear las distintas candidaturas, no solamente la de la Ciudad de México, para que en una operación política no vaya a producirse nuevas decisiones como las que ha protagonizado Marcelo hasta ahora. ¿Cómo ves tú que eso le afecte o no? ¿O cuál es el resultado que, digamos, beneficiaría o perjudicaría la candidatura de Sheinbaum? Pues mira, yo creo que los números son muy fríos en el caso de la doctora. Tenemos un crecimiento, en cuanto más ella está recorriendo el país, el crecimiento de su coordinación, así decirlo, está teniendo, digamos, un buen reflejo en estados donde sentía que era complicado. Estamos teniendo un lleno en las convocatorias. Me parece que el tema de la doctora ha ido avanzando. O que vaya o no a resolver el compañero Marcelo, porque yo sí creo que abonamos, ¿no?, a que la decisión siga siendo que se mantenga dentro del movimiento. Yo creo que Marcelo siempre ha sido un hombre que ha ganado del lado de Andrés Manuel en toda su historia, en su historia más reciente, siempre ha tenido posibilidades de crecer y de ser reconocido. Me parece que Marcelo va a tomar alguna decisión. Hoy lo estamos viviendo muy claramente. Los diputados que arropaban a Marcelo están votando con nosotros el presupuesto, están votando con nosotros temas que se decía que estaban y que no iban a ir con nosotros. La verdad, creo que nadie es suicida en estos tiempos donde tienes a un partido que gobierna, donde tienes 23 estados gobernando, donde tienes una gran posibilidad de crecimiento. Lo que sí debemos nosotros es también tener por lo menos dos cuidados. Uno, el buscar siempre el reconocimiento al sentido militante, porque somos hoy la posibilidad de gobernar este país, y que eso es lo que nos da fuerza para seguir convenciendo a más mexicanas y mexicanos y actuar en consecuencia. Estábamos justo en un paréntesis aquí con mi querido amigo, el diputado Amílcar, y estamos viendo cómo logramos que haya un buen mensaje de que nosotros los diputados, que acompañamos al presidente de la República, por supuesto, en definiciones estratégicas, en definiciones importantes, y hoy que estamos viendo el tema del presupuesto, pues comunicar bien lo que estamos haciendo para que Guerrero se levante, para que Guerrero tenga un presupuesto suficiente, y que lo vamos a hacer, porque vamos a actuar con responsabilidad. Entonces perdón, déjame precisar entonces una cosa. ¿Tú sostendrías entonces que sea el resultado de esta operación política, de la definición de las 9 candidaturas, sea un lado, sea del otro, o el resultado que sea, en ningún caso afectaría la candidatura de Sheinbaum? En ningún lado. Creo que todo está muy hecho como para resistir. Y yo sé que
la mejor decisión va a ser la decisión, por usted decía, en el sentido militante, que eso es lo que nos hace fuerte y nos hace consecuentes. Y la compañera Claudia es una compañera que tiene sentido militante y ella sabrá a qué me refiero cuando sabemos que tenemos ir a ese corazón del sentido militante, y la ciudad que le dio a ella la posibilidad de ser la jefa de gobierno, que la abrazó, que es una mujer que sabe lo que ha sido el ser arropada por el movimiento encabezado por el licenciado López Obrador, y que hoy ella tiene en sus manos una parte de la decisión. No digo que toda la parte, porque aquí no, yo... pero el acuerdo político, sí. Pero toda esta parte de procesar es un ejercicio de un colectivo y es un ejercicio de acompañamiento con el partido, que también, por un lado, pues tiene que ver qué va a hacer el presidente del partido, Mario Delgado, porque no es solamente, ella es la coordinadora, pero nosotros también tenemos que ir acostumbrándonos a vivir un poco más en el movimiento institucional, de que tenemos un presidente que tiene que también tener la capacidad de procesar, que lo que no queremos es que la decisión que se vaya a tomar en cualquiera de los estados donde vamos a tener que definir las próximas coordinaciones, no sea el desánimo el que se vaya a quedar, ¿no? Entre los militantes y entre la base y entre la población, sino que sea las ganas de que sí vamos a poder gobernar Jalisco, por ejemplo. Es una expectativa que creo que tenemos las mejores condiciones para que en Jalisco la podamos nosotros gobernar. Guanajuato, si tomamos una buena decisión, podemos también disputar el estado de Guanajuato. Entonces, lo que pasa en la Ciudad de México me parece que es clave. Pues voy contigo, Lidia. Bastante ilustrativo lo que acaba de decir Guadalupe. O sea, los riesgos que pueden existir si la militancia no se pone en el centro. Si lo leí bien, el mensaje. ¿Qué riesgos o qué peligros ves tú de el caso en el que, digamos, en la Ciudad de México, como referente, pudiera salir, digamos, golpeada la militancia, o sentirse o percibirse que es una decisión que no estuvo privilegiándola o que finalmente no la privilegia? Y pues Guadalupe hablaba pues de los riesgos de evitar el desánimo, la decepción, etcétera. ¿Esos son los riesgos? ¿Brazos caídos? Pues mira, José, yo te quiero compartir que, como lo comentaba aquí mi compañera Lupita, nosotros hemos estado muy activos en este proceso, y no solamente nosotros, todo el país ha estado muy activo. Partimos de un contexto y un escenario muy interesante. Hoy la población, el 70% sigue teniendo una aceptación y reconocimiento por el presidente de la República. No cambia el caso de la doctora en la Ciudad de México. El 70% de la población tiene un reconocimiento al trabajo y a los resultados que ella dio. Este proceso de las 9 gobernaturas, para nosotros, los militantes, la gente de base, quienes hemos construido Morena, nos tiene en pleno movimiento. Este proceso, particularmente en Morena, ha garantizado que la militancia, porque está comprobado, quiero hacer un paréntesis, está comprobado que lo que pasó en la Ciudad de México en el 2021 no es que Morena haya perdido porque perdió su fuerza. Creo que lo han dicho diferentes articulistas, es que nos confiamos. Creímos que por sí solo la gente saldría, y entonces lo que nos mostró la derecha fue que se pusieron en movimiento. Está claro que quienes salieron a votar en la Ciudad de México mayormente fue la oposición y la clase media. Y entonces ahora, del 2021 a la fecha, Morena en la Ciudad de México y en todo el país se activó. Tú puedes ver los eventos de la doctora en cualquier estado de la República y hay un lleno total. Tú puedes ver a la militancia. Yo no le llamaría confrontación en la Ciudad de México, yo le llamaría está Morena en pleno movimiento. Son dos visiones que cada uno tiene su postura, pero quienes nos hemos dedicado a construir y a darle fortaleza a Morena de izquierda en la Ciudad de México, nosotros estamos con la finalidad de poder garantizar que quien llegue a coordinar el comité o los comités en la Ciudad de México represente al movimiento. Fíjate que
por ahí lo escuché con algún ahí, compañero, pero decían que es un perdón que te fenómeno interrumpa, social, José. perdón que te interrumpa, pero justo me parece interesante tu tesis. O sea, Morena se ha puesto en movimiento, que significa la militancia se ha puesto en movimiento de 21 para acá. ¿Qué Todo el pasa o qué partido, riesgos José. ves si la militancia se siente desplazada? Es que mira, yo lo que te quiero decir es que nosotros no creemos que Morena esté en riesgo. Tú puedes ver las encuestas en los diferentes estados y Morena va a la cabeza. Sí hay una diferencia entre los candidatos al interior de Morena, pero Morena va arriba. Entonces, el riesgo que nosotros tenemos, pues justamente no es un riesgo. Creo que el compromiso que tiene Morena a través de la dirigencia, a través de todos los espacios de nuestro país, es seguir pidiendo, ¿verdad? Como hasta ahora, que la militancia, y que no solamente la militancia, mira, yo te quiero compartir que el fenómeno social que está pasando en la Ciudad de México, nos llaman duros, nos llaman los puros, nos llaman como si solamente quienes estuvimos al inicio del movimiento estuviéramos participando. Pero digo que estamos hablando de un fenómeno social porque entre más pasa el tiempo y el partido da los resultados, ha sido tan interesante ver cuántos cuadros se han sumado a la candidatura o a las candidaturas en la Ciudad de México de ambos lados, particularmente en el caso de Clara, pues hay escritores, hay actores, hay articulistas. Hemos generado en la Ciudad de México, por eso creo que es tan interesante, hemos generado levantar a aquellos que estaban como tranquilamente pasivos. Y entonces lo que nosotros estamos viendo más bien es que el movimiento tomó fuerza, nos estamos articulando, nos estamos preparando y estamos listos porque lo que va a suceder en el 2024 va a ser el reflejo de lo que pasó en el 2018. Nos estamos fortaleciendo el partido hoy más que nunca, está trabajando en una sola dirección. La dirección en el país, pues es la doctora Claudia, con los diferentes números en las encuestas, ya lo decías tú, o sea, le lleva una diferencia muy sustantiva a la oposición. En la Ciudad de México, dijeran por ahí, nosotros tenemos otros datos, no es cierto que haya una diferencia de tantos números, hay un empate técnico y lo que sí creemos es que este movimiento ha resurgido y lo que va a garantizar es que ganemos el mayor número de gobernaturas en esta elección que viene en el 2024. ¿Cuáles son los riesgos? Yo la verdad tendría que decir que más que riesgos, creo que debemos de tener un compromiso de garantizar que el proyecto de la Cuarta Transformación vaya y que sea en las plazas a través de las y los candidatos para estas 9 gobernaturas. Le debemos a la sociedad el estar, que nuestro partido esté en el poder, que sea el más grande y el más importante. Y el riesgo está que llevemos a candidaturas que no representen los principios de la Cuarta Transformación, que qué es lo que podría estar en riesgo, que lleguen personas pues que no le den continuidad pues al trabajo que ha hecho Morena a través de este tiempo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es no tener el plan C, la mayoría en la Cámara de Diputados, senadores. El riesgo es la historia de Mancera. ¿A eso te refieres? Pues no va a ser así porque nosotros nos encontramos en otro momento, estamos en un partido en movimiento y mira la esencia, ve lo que pasa en la Ciudad de México. Todos los días hay artículos respecto de qué es la izquierda, por qué debe de llegar, por qué debemos de fortalecer y todas las miradas, como tú lo dices, hay estados en donde también la decisión va a ser muy importante, no es un asunto menor, pero todas las miradas están aquí porque saben que lo que pasa en la Ciudad de México va a replicarse hacia los otros estados. Tenemos un momento histórico en el caso de las mujeres, José, porque yo la verdad creo que no debe de ser sencillo, ¿verdad? Para la dirigencia del partido tomar decisiones respecto de la paridad de género. Pero yo también quiero decir, la paridad de género se da como un derecho. Nosotros hemos trabajado con nuestros compañeros militantes de base, intentando, ¿verdad?, hacer una reestructuración de conciencia, porque luego nos dicen, no, pues es que las mujeres deben de tener que
tienen que competir y tienen que demostrar que son capaces de. Y entonces mi trabajo con los compañeros, a ver, o sea, el derecho que se generó a través de la reforma constitucional de la paridad de género, no es que las mujeres demuestren si pueden o no pueden. O sea, las mujeres ya estando en un espacio de poder, pues claro que hemos demostrado siempre que podemos gobernar con eficiencia, somos personas honestas, digo, ni más ni menos. La doctora Claudia Sheinbaum demostró que tuvo un gobierno eficaz, la misma Clara Brugada ha demostrado que ha sido muy eficiente. Han recibido, no solamente Clara, la doctora también, han recibido premios nacionales e internacionales por el buen gobierno que han hecho estas mujeres, pero en realidad las mujeres sabemos gobernar, por eso nosotros en esta coyuntura de las 9 gobernaturas que se van a poner el próximo año, pues nosotros lo que queremos es que haya 5 mujeres, porque las mujeres de izquierda, en el caso de la Ciudad de México y de otras entidades, hemos demostrado que sabemos gobernar y gobernamos en beneficio de la gente. A ver, y entre otras cosas, ahorita regreso contigo para no quitarle tiempo a Pablo, pero entre otras cosas, el criterio de paridad del INE beneficia a Clara, sin duda. Pero voy contigo. A ver, Pablo, hay una cosa que comentaba Lidia que me parece muy interesante, y es el presidente López Obrador va a hacer el primer proceso, digamos, de definición de candidaturas pesado, fuerte, 9, en el que no va a estar él detrás, por lo menos eso es lo que ha dicho. A pesar de eso, Pablo, no, para nadie es un secreto que se ha dicho que tenía resistencias hacia Harfuch por haber estado ligado a gobiernos del pasado. Y el comentario que por ahí suelta es que respecto de la candidatura de Clara, cuando ella va a informárselo, que competiría o que tenía interés en competir, está bien. El está bien puede ser un mensaje potente. Tú hablabas de marca. Yo te digo, pues el referente inevitable de Morena es un mensaje para el movimiento y para todos, ¿o no? No, claro, el gran referente de Morena y es el presidente López Obrador. Esto es normal en todos los países, incluso los europeos lo asumen así. El jefe del partido es el primer ministro, el presidente, de acuerdo a sus sistemas políticos. Y eso, pues a nadie extraña. El líder político en Estados Unidos, pues es el presidente. En general, los partidos pierden cuando están en el poder. Pues sus gobiernos son los que definen políticamente. En fin, lo que me parece es que pues, es natural que el presidente tenga un peso político muy importante dentro de nuestro movimiento. Pero yo sí creo, y creo que todos sabemos que el presidente ha marcado una línea, ¿no? Y ha planteado que ahora es diferente cómo se van a elegir a los Oye, a ver, marca una línea, pero el está bien es un mensaje. Mira, pues a mí me parece que sí hay o sea, no está haciendo un veto, ¿verdad? Claro. Yo creo que el presidente ha sido cuidadoso. A mí no me gustaría interpretarlo, pero pues uno sí ve, hace un ratito decías el tema de Mancera, ¿no? O sea, lo que decía yo hace un momento precisamente es que no solamente el tema de seguridad es lo que te da el perfil de un gobierno, ¿no? Hay muchos planteamientos aún más complicados que tendrán que definirse para las candidaturas y específicamente el tema social. Pues yo recuerdo cuando se definió a Mancera, pues era un magnífico procurador, ¿no? Entonces, sin embargo, pues al trasladarlo como jefe de gobierno, pues la historia fue más complicada que solamente la seguridad, ¿no? Sin duda, yo digo, hay elementos que se tienen que valorar. Yo creo que el presidente ha sido respetuoso, ¿no? En el tema de no meterse a las definiciones, y lo que está planteando es que sea la gente, a través de este mecanismo nuevo de las encuestas, quien defina. A mí me parece que no hay o sea, que Clara es muy competitiva, y en este tema entro a lo del INE y el tribunal que van a definir el tema de la paridad.
No es una complicación, es decir, no es un problema para Morena el tema de la paridad, porque tenemos compañeras muy competitivas, y yo digo que entre ellas está Clara, que pueden hacer un papel espléndido. Yo digo, ya no solo como gobernantes, sino como candidatas. Y en la mayoría de los estados tenemos a compañeras muy destacadas que pueden, por sus propios méritos, competir y ganar. Entonces, me parece que no es una complicación el hecho de la paridad, ¿no? O sea, pues van a ser las reglas que se definan, tendremos que asumir la definición que haga el tribunal, ¿no? El proyecto ya está dado ahí por el tribunal, pero bueno, falta la votación y no siempre son las votaciones como hacen los proyectos. Entonces, esperemos mañana, entiendo que es la definición del tribunal, tendremos las reglas establecidas y veremos. Evidentemente, si hay mayoría, si se necesita mayoría de mujeres, pues eso tendrá un impacto también en las decisiones. Yo digo que no son negociaciones dentro de Morena, pues son las definiciones numéricas o estadísticas que se van a hacer y con base en ellas, pues el acomodo que se tendrá que hacer de los lugares a presentar a la competencia electoral. Y eso será pues un segundo paso. Ahorita estamos apenas en estas definiciones, digamos, como de nuestro planteamiento inicial, que son las definiciones de la defensa de la Cuarta Transformación. Y yo digo que hay mucha competitividad, específicamente en la ciudad. El acomodamiento, en efecto, Guadalupe, va a ser es el centro ahí de la litis. Le podemos llamar también alineamiento de los 9 procesos. Y por lo pronto, a ver, lo que yo traigo es los 2 estados donde están las candidatas más competitivas. Según las encuestas, pero también los careos, es Veracruz, o por lo menos las que son más claras, es Veracruz y la Ciudad de México. Es decir, que en los otros 7, si tuvieras que poner mayoría de mujeres, aunque en los otros vayan punteando hombres, los vas a tener que bajar. O sea, bueno, ahí sí es matemática pura, no, ahí sí no, pero entonces, ¿en cuáles sí y en cuáles no? ¿En dónde sí y en dónde no? Mira, lo que nosotros, el reto, ¿no? que se ha establecido para el caso de la Ciudad de México y del resto de los estados, es el tema de los bloques de competitividad, pero por eso yo reitero, para nosotros es muy importante que no se tenga la percepción que solo sí es por el tema de género, pero también porque hay una parte importantísima que tiene que ver con el tema de la competitividad. Clara es competitiva, por supuesto que sí, algo que ha tomado mucha fuerza y que creo que es una lección que nos está dejando hoy en la Ciudad de México. Había un intento de percepción, yo digo intento porque, bueno, pues claro, tienen derecho los compañeros, porque somos compañeros, finalmente es un proceso interno, en ellos querer dibujar una percepción distinta, pero nosotros, los que vamos a tierra, los que hemos ganado elecciones, yo es la 4ª elección que llevo de mayoría, y hemos ido a tierra, sabemos el sentimiento de la base militante, pero también de la gente en general de la ciudad. Esta ciudad siempre ha abrazado causas de izquierda, y si algo le caracterizó a nuestro presidente cuando él tomó en sus manos la presidencia en ese entonces de Morena, fue llevar perfiles porque la biografía sí cuenta. En el 2015 se tomó la decisión de llevar los perfiles con mayor historia democrática, con biografía, con probada honestidad, con un sentido de congruencia y pertenencia a un movimiento, gente que tiene capacidad de responder a los intereses del pueblo. Entonces, me parece que la suerte de lo que va a pasar en la Ciudad de México, sí me atrevería a decir que es la suerte de lo que va a pasar en todo el país. Muchas compañeras que están conmigo participando en todo el país están en espera de cuál va a ser esta lectura que nosotros vamos a hacer del resultado de lo que pasa en la ciudad. Es el reconocimiento a la biografía, a la historia, a la pertenencia de haber construido un movimiento, o nos vamos a ir solo por un tema de facilitar la numerología. Yo creo que hoy la doctora tiene un gran elevador por sí mismo, no necesitamos elevadores en el resto de las entidades. Ella va a ser ese elevador que va a ser capaz de arrastrar, pero también teniendo cuidado de llevar buenas propuestas en los estados
en las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, en las presidencias municipales, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, tenemos que llevar perfiles competitivos. O sea, no es solo una suma de que por sí solo la doctora Claudia Sheinbaum va a generar todo este arrastre. Hay quienes piensan que con solo la marca Morena, no, sí es importante la marca Morena, pero también es importante la trayectoria y es importante la biografía y es importante tener un sentido de compromiso con el proyecto, porque vamos por el segundo piso. Y ese segundo piso necesita lealtad, necesita honestidad, necesita valentía, necesita un compromiso que lo sienta, que tenga el ADN, ¿no?, del movimiento transformador. Y sí creo que la Ciudad de México va a ser ese referente, pero no, yo sigo siendo igual que mis compañeros y mis compañeras en la Ciudad de México, muy optimista, porque el tema de género va a ser un aliado, pero también decirles que vamos a recuperar todas las alcaldías, porque ese es el reto mayor. Hay que tomar decisiones de llevar candidatos y candidatas en las alcaldías que tengan probidad moral. Así lo hicimos a mí cuando me tocó ser del 2000 al 2003 y del 2003 al 2006, llevamos candidatos con los mejores perfiles. Y no podemos equivocarnos. En esta ocasión, yo sé que lo vamos a hacer y en la Ciudad de México y en todo el país estamos doblemente pues obligados a hacerlo para que lo que le costó muchos años de iniciar al licenciado López Obrador este movimiento, esta herencia que estamos teniendo, lo tenemos que cuidar y ser muy celosos porque no podemos naufragar. Hay una tentación de algunos que se han sumado, bienvenidos, pero bienvenidos también a las reglas democráticas y a las reglas de un proceso que los va a obligar a que tengan que aprender a rendir cuentas, que no solamente llegan con las siglas y después se olviden de tener una defensa democrática de lo que significa ser militante de un partido como es Morena. Se me está acabando el tiempo y vamos ahí a la recta final, Lidia, y a ver, lo que acaba de decir Guadalupe me parece interesante. A ver, esta definición puede sentar también criterios para las definiciones que siguen, por supuesto, las alcaldías, las candidaturas a diputados, a senadores, etcétera. A ver, ¿crees que sí lo que se impone es la fórmula competitividad más trayectoria y militancia no se va a reflejar en esas candidaturas? Porque mucho temería, por ejemplo, que por un lado se estableciera este criterio ahora y luego en las alcaldías te encontrarás pues famosos o gentes pues que no venían con esas credenciales que acaba de decir Guadalupe. Los ejemplos son muchos, ¿no? Desde Lili Telles, ¿no?, hasta Sergio Mayer. ¿Cómo vamos a resolver en caso de que se produzca esa contradicción, Lidia? No, trae tu sonido. Como yo te decía, José, Morena llegó muy rápido a tomar las riendas de este país. Cuando apenas estábamos construyendo el partido, ya estábamos gobernando el país, estábamos gobernando estados y estábamos gobernando alcaldías. Hoy, con la experiencia que tiene Morena, pues sabemos que se han establecido mecanismos. Uno de los mecanismos es la encuesta. Las convocatorias que ha hecho el partido, pues antes eran libres, abiertas, y que hay que decirlo, le dio la posibilidad a ciudadanos de a pie de poder participar y que llegaran a la toma de decisiones. No solamente ciudadanos de a pie, sino figuras como las que acabas de mencionar. Sin embargo, el propio movimiento, el partido, ha ido perfilando, ha ido cuidando sus propios procesos y ahora se cuida de alguna o de otra manera, pues que estos procesos lleven a tener los mejores perfiles. Yo lo que te diría, José, es que quisiera, si me lo permites, nada más comentarte. Comentaste en el caso de la paridad de género, beneficia a Clara Brugada. Yo quiero señalar que la paridad de género no es para beneficiar, o sea, es un derecho. Y lo que vamos a garantizar poniendo o solicitando al tribunal y al INE
que participen 5 mujeres no es para beneficiarlas, ¿eh? O sea, es para garantizar un derecho que tienen las mujeres ahora de llegar a los espacios de poder. Y bueno, en este sentido, pues las encuestas, yo lo decía, lo que van a permitir es que la militancia, aquellas personas que fueron encuestadas, pues digan quién refleja los principios, quién refleja los perfiles, quién refleja, quién los puede representar. El propio partido estableció en la convocatoria, y así lo ha dicho el propio presidente de nuestro movimiento, ha dicho que habrá algunos casos en donde a lo mejor las mujeres no vayan a la cabeza de las encuestas y por el tema de la paridad de género, pues se tenga que decidir que vaya una mujer. Lo aclaro, no es el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México hay un empate técnico. Clara Brugada es la mujer más competitiva hablando del padrón electoral y ya ha sido la mejor mujer evaluada en gobernanza hablando de los municipios. Por Oye, eso lo aclaro. solo abajo de Nale. Después, bueno, si ves, los hacemos números una de Nale son más comparación, altos, pero creo que es la única. si hacemos una comparación respecto al padrón electoral, ella es la más competitiva. Y como te decía, es una de las mujeres, es la única mujer que ha sido la mejor calificada en gobernanza hablando municipalmente. Por eso lo digo, habrá casos en donde las mujeres no vayan a la cabeza y que se tenga que definir una mujer, pero no es el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México ella es muy competitiva, hay un empate técnico, cada día ha sumado a muchas más voluntades, no solamente a los puros, o sea, aquí estamos hablando de una efervescencia de la izquierda en todos los sectores, empresarios, académicos, actores, o sea, la verdad es que lo que está pasando en la Ciudad de México refleja la aceptación del movimiento en todo el país y los resultados que vamos a obtener a través de la dirigencia van a ser el reflejo de lo que la ciudadanía quiere para este país. Es un partido en movimiento, que estamos en construcción y que estamos seguros que van a perfilar a las mejores y los mejores perfiles y que vamos a garantizar nuevamente tener el mayor número de gobernaturas y que históricamente en este país, Claudia Sheinbaum, a través de la votación, obtendrá el mayor número de votos para nuestro país, lo mismo que en la Ciudad de México. Cierro mi participación, José, diciendo que en los números que nosotros tenemos, cuando se hacen careos de Morena con la oposición, Morena gana. Y cuando se hacen careos entre los diferentes, los candidatos que hay para la Ciudad de México, Morena sigue ganando y la diferencia es menor. Así que será nuestra próxima coordinadora de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, nuestra compañera Clara Brugada, por ser una mujer de izquierda con experiencia para poder gobernar. Ahí está el pronóstico de Lidia, te agradecemos mucho, a mí ya se me fue el tiempo. Saludos, muchas gracias a todos los que nos mandaron un montón de mensajes, gracias a Miki que nos recordaba también a López-Gatell, aunque, como él mismo dice, se ve difícil para López-Gatell. Sin embargo, pues muchas gracias a todos, por supuesto, comenzando por los 3 que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias, Lidia Bárcenas, diputada de Morena, un placer haberte tenido. Vamos a seguir de cerca a ver qué pasa el viernes, el anuncio trae ahí a todo el mundo a la expectativa. Guadalupe Chavira, como siempre. Guadalupe Chavira, amiga de este programa, y además siempre me da mucho gusto verla. Muchas gracias, Guadalupe. Y por supuesto, Pablo Amílcar, muchas gracias, Pablo. Un placer haberte tenido, un honor, muchas gracias. Nos vemos pronto, a ver qué pasa el viernes. Gracias, no, todo bien, todo bien. Vamos a ganar, claro, para la ciudad. Vamos a salir en unidad. Muy bien, gracias, Miki, otra vez saludos a Miki, gracias a los 3, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy aquí en Conversando con Buen Día. Les agradezco mucho que se hayan sumado a esta conversación y que nos ayuden a expandirla y hacer que pueda tener mayor alcance. Por eso les recuerdo que se suscriba a mi canal de YouTube, vamos creciendo, si nos ayuda podemos ir más rápido. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias a Fernando Robles, que es el que permite hacer esta conexión como el productor de este programa. Y pues nos vemos el jueves, como todos los martes y jueves a las 19 horas
con otro tema importante. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Adiós.